Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro mini curso. Hoy vamos a hablar sobre la engrampadora neumática Rotake modelo 8016. Perfecto, ahora vamos a verla un poco más en detalle, pero lo primero que les puedo decir es que es una máquina muy chiquita, súper compacta, como ven ahí. Pesa menos de 1 kilo la máquina esta y está como todo comprimido en un espacio muy chiquito. Es súper manejable, súper liviana y muy cómoda para trabajar. No sé si se llega a ver ahí pueden tomar noción de la dimensión, casi la tapo completamente con una mano. Lo cual está buenísima. Bueno, respecto a la construcción general, es como otra máquina que ya habíamos visto acá en el canal, que era la clavadora neumática de Rotake. Son máquinas que están muy bien construidas. El cargador tiene el cuerpo de aluminio y de acero, y después todo lo que es el cuerpo de la máquina, donde está todo el corazón, digamos, del funcionamiento de la máquina, es todo de aluminio. Tiene una agarradera de goma, un mango de goma que evita el deslizamiento y lo hace más cómodo para cuando trabajamos mucho tiempo con la máquina. La verdad que haya una superficie suave y no agresiva hacia las manos está bueno cuando usamos mucho tiempo la máquina. Y después, en general, es de esas máquinas que cuando las ves te das cuenta a la vista que son máquinas buenas, que están bien construidas, que están bien hechas con buenos materiales, que tienen un cuerpo, digamos, un peso que hace que te des cuenta de que son buenas máquinas. Vamos a ver un poco los detalles técnicos y las características de la máquina, así que vengan con la cámara y seguimos acá. Bueno, la engrapadora es una máquina neumática que sirve para poner grapas, así de simple, como esta. Es una máquina que tiene básicamente el mismo funcionamiento que la clavadora neumática. Es de la misma familia. Todo el proceso de funcionamiento de la máquina sucede aquí adentro. Entra el aire a presión, queda contenido acá adentro, y cuando apretamos el gatillo libera una aguja que empuja la grapa separándola. Las grapas están pegadas con un pegamento una a otra. La aguja empuja una de estas grapas y la clava sobre el material. Todo el aire que sobra de esa operación que se realiza para mecánicamente empujar la grapa, el aire de escape, digamos, el aire que sobra de esa operación sale por acá atrás, y nosotros podemos girar esta salida para el lado que nos quede más cómodo. Por ejemplo, si tenemos la cabeza acá, mientras estamos engrampando así de costado, la vamos a poner para este lado, así no nos da el aire en la cara. Respecto a esta máquina, lo que vamos a decir es que tiene una presión de operación bastante estándar respecto a este tipo de máquinas, que es entre 70 y 100 PSI. ¿Se acuerdan que PSI quería decir libras por pulgada cuadrada, que es pounds por square inch? Y bueno, generalmente es una de las medidas más tradicionales que se usan para medir presión de aire en las máquinas, ¿no? Entonces yo lo que diría es que podemos empezar usando nuestra máquina con 90 PSI. Y de ahí ver si estamos un poquito cortos o un poquito sobrados de presión de aire, pero generalmente 90% de los casos con 90 PSI vamos a andar bien. Este es lo que se llama el magazine o la recámara, digamos, donde se recarga la máquina. Se ponen las grampas apuntando hacia afuera en este sentido, que es para donde van a salir, y se cierra el gatillo. Después enchufamos la manguera de aire acá y ya podemos utilizarlas. Respecto a las grapas que utiliza esta máquina, utiliza grapas de lo que se llama calibre 21. Calibre 21 es 0,8 milímetros, o sea que el espesor de estas grapas es 0,8 milímetros.
Hay otra medida, además del calibre, que sirve para medir las grapas, que es lo que se llama la corona, que es la medida del ancho de punta a punta que ocupa la grapa, o sea, el ancho total de la grapa, y en este caso es de 12,7 milímetros. Si lo pasamos a pulgadas es 0,5 pulgadas, o sea, media pulgada. Esta medida de acá tiene media pulgada. Otra medida, o la medida más importante que tenemos que tener en cuenta de las grapas, que nos va a dar la capacidad que tiene la máquina esta, es el largo. En este caso tenemos unas grapas de 10 milímetros. Y esta máquina, esta Rotaque, puede usar grapas de 6 hasta 16 milímetros. Respecto al lenguaje técnico, acá en Argentina se la llama de las dos formas. Se la llama como grapa y grapadora a la máquina, o como grampa y engrampadora a la máquina. Seguramente en Latinoamérica o España tal vez tienen otro nombre. Si ustedes van a comprar, de las dos formas deberían darles el mismo producto. Bueno, como siempre, respecto a las recomendaciones técnicas de la máquina, lo que vamos a decir es que siempre antes de usar la máquina le ponemos una gotita de aceite. En este caso de la Rotaque, el aceite viene con la máquina. Otra recomendación: chequear siempre antes de usar la máquina, ni bien la conectamos, chequear la presión que tenemos de salida en el compresor. Es muy importante no pasarnos, ni tampoco que esté por debajo la presión, porque si no nos puede llegar a atascar una grapa, porque al no tener presión suficiente no llega la aguja a completar la salida. Entonces siempre chequear de ponerle una gotita de aceite antes de empezar a trabajar, y que la presión de salida del compresor sea la correcta. Bueno, vamos a probarlo un poquito. Como digo siempre, cada vez que compro una máquina neumática le compro un pico de acople rápido acorde al que uso con mi manguera y que tienen todas mis otras máquinas. Ya tenemos aire en la máquina, tenemos una presión de 90 psi, tenemos unas grapas de 10 milímetros, así que vamos a probarla. Esto es paraíso macizo. Miren. Ahí tenemos la grapa puesta con 90 psi en paraíso macizo. Bueno amigos, espero que les haya gustado mucho este video. Gracias por estar ahí como siempre. Nos vemos la semana que viene. Chao.